Saludo para los hermanos que estamos conectados ya en estas redes y estamos compartiendo de este programa, de esta alabanza y también de esta adoración a nuestro Creador. Gracias al Señor. Bien, vamos a tomar la Biblia en el libro de Mateo capítulo 20. Estuve predicando el día jueves sobre los obreros de la viña. Y bueno, aquí tengo otro tema y voy a tratar de predicar del mismo pasaje, pero con otro tema, por supuesto. Dice el versículo 1, 21, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, un padre que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué está aquí todo el día desocupados? Ellos le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Bien, es un enfoque diferente visto desde la perspectiva del Señor, ya no tanto de los discípulos, sino desde las perspectivas del Señor, ¿no? Aparte del método de pago que marcó una reacción en los contratados, la parábola describe lo que sucedía frecuentemente en ciertas épocas del año de Palestina. Nosotros a veces leemos la Biblia y no se describe el trasfondo político, social, geográfico de esa época. Simplemente los acontecimientos, una narrativa mayormente de los acontecimientos, ¿no? Pero es tremendo saber por qué es que esta parábola se manifiesta así. Resulta que la cosecha de la uva se hacía a finales del mes de septiembre. Y septiembre era un mes en el que posiblemente ya venían las primeras lluvias. Sí, así que si no se terminaba rápido con la cosecha, antes que rompieran las lluvias con toda su fortaleza, entonces se podía perder toda la cosecha, ya no la podían hacer. Era un año de pérdida para los que sembraban este producto. Así que la vendimia o la cosecha era una carrera contra el tiempo. Tenían que hacerlo ya, sí o sí. Y no se podía hacer antes hasta que la uva estuviera madura. Por eso es que no la hacían, digamos, en julio o agosto, porque las uvas estaban verdes, ¿no? Y este era el mes en que las uvas estaban maduras, pero también era el mes de las lluvias. Así que cualquier jornalero en estos casos era bienvenido, aunque no pudieran trabajar más que una hora o mediodía. Eran bienvenidos. Cualquier jornalero que venía a trabajar prácticamente venía a salvar la cosecha. Así que la paga era perfectamente normal. El contrato que este señor hizo con los primeros que trajo era de un denario o un dracma, que era el jornal diario de un obrero. La plaza del mercado
era donde se contrataban normalmente a los obreros. Un obrero iba a ir a primera hora de la mañana, era la costumbre, con sus herramientas y esperaba hasta que alguien viniera, lo contratase y él iba a laborar. Los hombres que estaban aquí todavía esperando el trabajo hasta las 5 de la tarde, ellos esperaron igual que los otros, pero como nadie los contrataba, ellos aguardaron, no iban a su casa hasta las 5 de la tarde. Y esto era una prueba de la desesperada situación en la que muchos hombres vivían. Estos jornaleros pertenecían a la clase más necesitada de todos los trabajadores. En ese tiempo habían esclavos y habían siervos que trabajaban de una forma dentro de las casas y también participaban de estos trabajos, ¿no? Pero estos señores se consideraban por lo menos hasta cierto punto parte de la familia. A ellos nadie les iba a rechazar el trabajo ni había necesidad de ir a contratarlos. Ellos estaban dentro de la familia. Y estos señores, aunque eran esclavos o siervos, nunca estarían en ningún peligro de morirse de hambre. Pero los jornaleros estaban totalmente a merced del empleo casual. Por eso es que ellos permanecieron hasta el último instante casi, con la esperanza de poder tener algún pequeño trabajo y ganar alguna pequeña remuneración. Mire todo el marco que se dio. Y cuando nosotros leemos la parábola, pues encontramos que las cosas se desencadenan una detrás de otra y no sabemos muchas veces el por qué. Es la vida cotidiana, es la vida de un pueblo, sea en el primer siglo o sea en el siglo XXI en el que nos encontramos, la situación es la misma. Cambia de país, de cultura, idioma, ¿no? Pero la situación sigue siendo la misma y en algunos casos todavía sigue siendo más dificultosa la vida. Bueno, el Señor al hacer un contrato tiene una oferta para cada uno de ellos. Jesús enseñó que el reino de los cielos se presentarán casos como el que sucedió a este propietario. Mire, el Señor lo lleva de una vida cotidiana, de una experiencia real, no lo lleva al terreno espiritual. Igual lo que le sucedió a este propietario. Salió a la primera hora, me imagino, antes que amanezca. 5:30, 6 de la mañana, él ya estaba con el personal contratado para su viña. Así que con estas primeras personas que él contrató, llegó a tener un acuerdo en cuanto a lo que iban a ganar. Y él fue muy claro que les iba a pagar un denario. Era lo convenido, lo usual. Entonces era también lo justo, porque eso era lo que se pagaba a los jornaleros. Salió, dice, otra vez a las 9. Volvió a salir a las 12. Volvió a salir a las 3 de la tarde. O sea que la cosecha seguía. El tiempo posiblemente no estaba bueno y el Señor, muy preocupado de que se termine su cosecha, él pues todo el día está buscando gente. Por eso es que termina aún llevando gente a las 5 de la tarde, faltando una hora, porque los judíos a las 6 de la tarde cerraban día. Para ellos terminaba el día y comenzaba otro. Bien,
El Señor Jesús toma esta parábola y él tiene advertencias a través de ella. La primera advertencia que el Señor tiene es para los discípulos, la advertencia a sus discípulos, como digamos nosotros la advertencia a la iglesia, a los hermanos. En cierto sentido, es una advertencia para todos. Es como si Jesús les dijera, han tenido el gran privilegio de entrar en el reino en su mismo inicio. ¿Cuántas personas tuvieron ese privilegio? El reino de los cielos se ha acercado, dijo Jesús, y cuando el reino de los cielos comenzó a tener vigencia a partir del llamamiento que hacía Jesús y luego se consolidó con el derramamiento del Espíritu Santo, entonces esa gente podemos decir es privilegiada. Efectivamente, a mí me han dicho muchas personas, qué lindo, qué bonito, qué diferente habría sido si nosotros hubiéramos vivido en el tiempo de Jesús. La gente anhela, hubieran querido vivir en esa época. Así que otros vinieron después. Así que no debemos reclamar. La advertencia que Jesús hace es que no se debe reclamar un honor ni un lugar especial por haber sido cristiano desde antes que los demás. Ahí está la enseñanza y la advertencia. Hay personas que creen que porque son miembros de una iglesia desde hace mucho tiempo, la iglesia les pertenece a ellos y que ellos pueden hacer y deshacer en la congregación. Como evangelista he encontrado este tipo de problemas, por supuesto no me los han hecho a mí, pero aprovechando mi presencia, me han consultado, me han pedido consejos. Yo con mucha sabiduría he tratado de ser imparcial para no entorpecer el buen funcionamiento de una congregación a la cual llego y al mismo tiempo salgo. Así que, pero a estas personas les molesta lo que les parece una intromisión. El surgimiento de una nueva generación que tiene planes y métodos diferentes a ellos, les parece una intromisión. Una de las cosas que aprendí es no recalcar mucho en los mensajes mi forma particular de ver el cristianismo, ni mi forma de realizar mi trabajo como evangelista. He tratado de no pronunciarme mucho en este aspecto. Cuando he enseñado sobre métodos, cuando he enseñado sobre algunas normas o procedimientos, bueno, el asunto es ineludible, pero no hay un perfil ni una perspectiva personal, es una enseñanza que me la piden, ¿no? Entonces, pero así he encontrado grupos, personas en la iglesia que viven en medio de conflictos porque ellos son los antiguos, ellos son los que han fundado la iglesia y en cada pared ven parte de su trabajo, en cada columna ven parte de su esfuerzo y no solamente la han prodigado como suya, sino que la han hecho parte de sus pertenencias. Tal vez como pertenencia a la cual uno, de donde uno procede, tenga cierto sentido. Podemos decir, esta es mi iglesia, yo me crié aquí, yo nací aquí, a mí me bautizaron aquí, entonces sentimos que pertenecemos ahí, ¿no? Pero esto ha traído conflicto. Por eso que Jesús les está advirtiendo. En la iglesia cristiana, la antigüedad no representa necesariamente un grado. O sea, nadie
Nadie debe sentirse mayor, más grande, más sabio, más espiritual, más útil, solo por el hecho de tener más años en esa congregación. Esta es la advertencia que el Señor nos está dando a través de esta enseñanza. Segundo, el Señor le hace una advertencia a los judíos. Contiene también para ellos una advertencia. En los judíos, ellos sabían que era el pueblo escogido y por nada del mundo lo olvidarían. Claro que nosotros diremos, pero la iglesia no es judía. La iglesia se alejaba del judaísmo, pero no debemos de perder de vista que la iglesia se fundó en un territorio judío con gente judía. La iglesia de Jerusalén era una iglesia judía y los apóstoles judíos iban al templo judío. Entonces, no podemos dejar de pensar que los judíos no sentían tal vez un celo o que había habido una intromisión cuando vino el pueblo gentil. Y ellos sentían que no debería haber preferencia. Por el contrario, los gentiles fueron vilipendiados, considerados como creyentes tal vez de una categoría muy inferior, cosa que el Señor les advierte, ¿no? Ellos sabían que eran el pueblo escogido. En consecuencia, ellos miraban pues a los gentiles menospreciándolos. Corrientemente los odiaban, los despreciaban y no esperaban que los gentiles tomen el lugar que le correspondía a él. Esta actitud amenazaba con transmitirse en la iglesia cristiana que iba creciendo. Si se dejaba entrar a los gentiles de alguna manera, tenían que ser ellos inferiores, cosa que no era aceptable en el pensamiento que Cristo había dejado a través de su evangelio. Puede ser que los que somos cristianos desde hace mucho tiempo tengamos mucho que aprender de las iglesias jóvenes que han ingresado mucho después en la comunidad de la fe. Estuve hace algunos años, Dios mío, ¿cuántos años habrá sido? Una campaña unida en Tarapoto. La persona que me invitó y se ofreció a coordinarme la campaña interdenominacional, porque ese era mi ministerio, unir las iglesias de todo un pueblo y trabajar en una plaza, un coliseo o un estadio. Bien, entonces la persona que me invitó y se ofreció para coordinarme era un pastor, toda la campaña. Pero resulta que este pastor, pobrecito, no estoy dando nombres ni me haya ofendido a mí tanto, no. Yo lo vi como un hombre normal, un cristiano fervoroso, trabajador, todo, pero tenía ciertos anticuerpos con los otros pastores. Entonces, estando yo ya ahí en una sesión, él dijo, bueno, hermanos, yo pienso que la comisión lo vamos a conformar solo los pastores de las iglesias grandes. Esa fue su expresión. Yo me sentí un poco mal, porque tenía amigos en iglesias pequeñas, entre comillas, ¿no? Bueno, ellos le llamaban iglesias grandes a las iglesias tradicionales. Efectivamente, a las iglesias tradicionales, con nombre tal, bueno, esas eran las grandes. Así que él dijo, pues no quisiera que las iglesias pequeñas, esos kioscos, fue, como dice, la gota que rebasó el vaso de agua. Esos kioscos, aquí hay pastores que tienen kioscos, ellos no deben formar la comisión. Entonces se expresó mal. Se paró un pastor, le dijo, hermano, estoy de acuerdo que los kioscos no participen. El problema, hermano, le dijo,
que usted es pastor de un kiosco. Yo tengo una iglesia de más de 3,000 y usted tiene una iglesia de menos de 40. Entonces dígame cuál de las dos es el kiosco. El hombre se quedó avergonzado. Entonces yo traté de paliar, pero yo vi ahí el principio del prejuicio que había en las congregaciones, cosa que no debe haber. El evangelio no tiene nada que hacer con semejante espíritu separatista. Y es tremendo que a veces dentro de las mismas congregaciones hay pequeños grupos separatistas. Entonces, eso es lo que Cristo no ha querido. Y los apóstoles desde el principio, cuando eran discípulos, dejaban entrever ese espíritu celoso, discriminador, lo dejaron ver ellos. Y el Señor tenía que ir corrigiendo, cosa que más tarde se asentó. Si leemos el capítulo 15 del libro de Hechos, vamos a encontrar la gran preocupación de la pastoral para poder llegar a dilucidar esos problemas y encauzarse a unas soluciones que puedan permitir el crecimiento de la iglesia. Mire lo que nos está enseñando esta parábola. La actitud divina en todo momento frente al crecimiento de la iglesia, a la expansión del cristianismo, a la evangelización, a la implementación, la implantación de iglesias por todo sitio. Dios tiene su forma de obrar y es el mismo espíritu el que ha permitido que las iglesias aparezcan por aquí y por allá. Los primeros años que comencé a viajar a otros países, encontré que las iglesias tradicionales no tenían mucha representación, que eran las iglesias pequeñas las que tenían más grande representación, porque la mayoría de ellas era dirigida por algún líder que tenía ministerios muy grandes. Entonces, dada la personalidad del líder, el evangelista, el pastor o el maestro, conocido internacionalmente, entonces tenía mayor representación en las actividades. Bueno, me agradó, aprendí, aunque nunca quise copiar ese método, esa forma de administración extranjera, implantarla en el Perú. Yo siempre he sido un evangelista respetuoso, pero Dios estaba ahí. Y por eso en que en muchos lugares la obra creció y se expandió y tomó mucha fuerza, precisamente por la libertad en que el Señor nos ha dejado para trabajar de acuerdo a nuestro llamamiento. Entonces, mire la actitud divina, todo lo contrario, tiene una tolerancia e imparcialidad. No importa cuándo haya entrado una persona en el reino, si más tarde o más temprano, si en el primer hervor de la juventud o en el vigor del mediodía o cuando se alargan las sombras de la vejez, no importa. Es igualmente aceptado y amado por Dios. Conozco muchos ancianos, y esto es verdad, gente que se convirtieron casi ya en las sombras últimas de su vida. Ahora, lo más maravilloso es que Dios los aceptó como predicadores. Y estas personas son gente que en el mundo, antes de convertirse, eran analfabetos, pero total. No sabían leer, no sabían escribir. Yo conozco varios de estos predicadores. Nunca leyeron ni escribieron, eran analfabetos 100%, pero convirtiéndose ancianos ya, Dios abrió su mente, aprendieron a leer en la Biblia, y si usted escuchara un mensaje de eso, seguro que apagaría este programa mío para escucharlo a ellos. Así de fácil. ¿Qué quiere decir? Que Dios es imparcial. Él reparte su bendición de forma diferente a como nosotros nos imaginamos. Los rabinos tenían un dicho, dice, algunos entran en el reino en 1 hora, otros necesitan toda la vida para entrar.
porque entran al último antes de morirse. En la santa ciudad de Apocalipsis hay 12 puertas. Hay puertas que están al este, por donde por donde amanece el sol. ¿Ah? Quiere decir que algunas personas pueden entrar en la aurora de sus días. Y también hay puertas que están al oeste, por donde el sol se oculta. Y hay personas que entran precisamente en los últimos instantes de su vida. No importa para Dios, no importa cuando llegue una persona a Cristo, le es igualmente aceptada, esperada, y Dios le endosa todas las bendiciones que lo ha hecho con las personas que fueron llamadas cuando eran muy jóvenes. Así que algunas personas mueren llenas de años y de honores con su labor incluida su tarea completada. Dios los aceptó. Segundo, la perspectiva de Dios, misericordia divina. Aquí encontramos igualmente la infinita compasión de Dios. No hay nada más trágico en este mundo que una persona cuyos talentos están en inactividad, porque no se les ofrece ninguna oportunidad. Estaba escuchando una vez a un cantante y de verdad que el hombre cantaba. Entonces, conversando con otro hermano que había viajado conmigo y era cantante, él cantaba conmigo, ¿no?, en mis campañas, conversando ya con el cantante Nobel que hemos conocido, era un ancianito. Y él dice que cuando se convirtió, ya viejito, hasta ese momento no sabía él que era cantante. Nunca cantó ni de borracho ni bañándose en la ducha. Pero cuando se convirtió, al ver que todo el mundo cantaba, él una voz bonita, muy bonita. Y hay personas así que descubren recién verdaderamente sus talentos naturales, que llenos del Espíritu del Señor se convierten en talentos espirituales, ¿no? En el mercado de contratación de esta parábola, algunos estaban esperando porque nadie les había contratado. Y en el mundo hay mucha gente, hay muchas personas que deben, antes de morirse, deben ser llamadas por el Señor, deben ser captadas para la viña del Señor, porque tienen muchos talentos, hay muchos testimonios. Así que estos señores que fueron contratados a las 5 de la tarde, el propietario tuvo compasión de ellos y a pesar que faltaba muy poquito para que cierre el día, él les dio la oportunidad. Además, el Señor está enseñando en estricta justicia cuánto menos horas trabajar este hombre, menos paga debía recibir. Era la justicia. Pero Dios nos está enseñando que no fue así. El amo, a la hora de pagar, el amo pagó igual a cada uno de los que estuvieron, tanto los que estaban desde las 6 de la mañana como los que llegaron a las 5 de la tarde, ¿no? Tercero, la generosidad divina. Aquí también la generosidad de Dios se hace manifiesto. Estos hombres no hicieron todos el mismo trabajo, pero recibieron el mismo jornal. Entonces, aquí hay dos grandes lecciones. La primera, todo servicio para Dios cuenta lo mismo. No es la cantidad de servicio lo que cuenta, sino el amor con el que se hace dicho servicio. Dios no mira la magnitud de nuestro servicio, siempre que sea todo lo que podamos aportar, por supuesto. Todo servicio cuenta, entonces lo mismo para Dios. Segundo, es aún más grande. Todo lo que Dios da es pura
gracia. Nunca podríamos ganar, escuche, nunca podríamos ganar lo que Dios nos da. No podemos tampoco merecerlo. Dios nos da movido por la bondad de su corazón. Cuarto, valoración divina. Lo más importante del trabajo es el espíritu con que se hace. Aquí sí se marca totalmente la diferencia. Hay gente que van a la iglesia desanimados, cansados, de tal manera que no pasa ni un instante, se sienten, ya están durmiendo. Tal vez algunos por el excesivo trabajo, puede ser, no digo que no, no puede una circunstancia así doblegar a cualquier persona por mucho que se esfuerce. Pero hay personas que van sin ningún perfil, sin ninguna expectativa. Personas que van, como se dice, sin buscar nada. A la hora de cantar, a la hora de leer la Biblia, a la hora de escuchar, en realidad no van a buscar nada. Y la palabra del Señor dice que Dios da al que le busca. Es un desafío. Y una persona cada vez que entra a un culto, a una iglesia, está haciendo un servicio y tiene que hacerlo como para Dios y no para los hombres. Así que los siervos de esta parábola estaban divididos naturalmente en dos clases. Los de la primera habían llegado a un acuerdo con el propietario. Tenían un contrato. Dijeron, trabajaremos para ti si nos das un jornal completo. ¿Cuánto era? Un denario. En la mente, en la cabeza de estas personas que vinieron todavía a las 6, 9 de la mañana, estaba que ellos iban a ganar un denario. Pero cuando el Señor comienza a venir a partir del mediodía, ya no hace contratos. Entonces yo me imagino que estos jornaleros no tenían esperanza de ganar un denario, pero trabajaban con un entusiasmo, con un deseo de cooperación como para ellos mismos. Entonces esto es lo que Dios califica en un cristiano. Esto es lo que Dios califica, ¿no? Así que cuando hagamos algo para el Señor, tratemos de que sea algo especial. Yo recuerdo cuando salí la primera vez a leer la Biblia. Bueno, no era un gran lector, para decir, me escogieron porque era un gran lector. Vino un misionero y me dijeron, vas a leer la Biblia. Escoge la Biblia. Yo recuerdo que el finado predicador me abrió la Biblia y me dijo, lee Juan 3:16. Si quieres leer más, pero este pasaje es bien bonito. Así que lo estuve deletreando y mirando y mirando. Y yo ya tenía, como dice, el texto ganado. Pero a la hora de leerlo, se me trabó la lengua que no salía nada. Qué terrible leer en público cuando una persona no tiene experiencia. Sinceramente, todos hemos pasado por esa situación. Pero este pequeño fracaso no me sacó de carrera. No me amilané, no quedé avergonzado, no sentía nada. Para mí el privilegio de haber estado, aunque no leí bien, pero había leído. Y me sentía un triunfador. Creo que ni el predicador se sentía mejor que yo, como si hubiera predicado. Y aprendí una lección. Yo nunca me avergoncé de todos mis errores, mis fracasos, que aparentemente lo sentía o no lo sentía, pero a mí nunca me... Por el contrario, cada vez que salió a predicar, si había 100, 200, 1000 o 2000, a mí me daba igual. Si había 10, me daba igual. Alguien me ha preguntado muchas veces, hermano, usted predica como si usted estuviera llenecito. Pero es que la palabra del Señor nos manda que prediquemos con denuedo. A mí no me va a hacer dormir la cantidad, ni tampoco me va a animar la cantidad de gente que haya. A nosotros
frente al altar del Señor nos debe mover el gozo, el privilegio, la grandeza de Dios. No estamos ante mucha gente, pero estamos ante la presencia majestuosa del Dios que nos ha salvado. Así que yo me imagino que el trabajo que hicieron estos señores que fueron llamados primero, ¿no? Que tenían mucha esperanza de recibir un denario, debían haberlo hecho con mucho entusiasmo. Y los otros que no sabían cuánto les iban a pagar, tal vez debieron hacerlo con menos entusiasmo, pero no fue así. A Dios no se le mide por lo que vamos a recibir, a Dios se le mide por el privilegio de haber sido invitados para trabajar, para estar, para participar, para ser parte de este quehacer espiritual. Dios nos bendiga, Dios nos ayude, y en una parábola que tenía que descifrarla un poco más porque tiene bastante enseñanza para estos tiempos modernos. Qué pena que estemos en pandemia y nos sentemos desde acá y no podamos compartir el evangelio como debería ser. Dios nos bendiga de todas maneras. Seguimos en la línea de fuego y nada nos detendrá. Gloria sea al Señor.